Estamos listos. ¿Grabando? La imagen real de Cuba desde el punto de vista económico, en términos prácticos ahora, es la de un país que se reorganiza, se reordena sin modificar su objetivo inicial, que en este caso es la construcción del socialismo, y que está en un proceso, digamos, de superación de un impacto muy negativo que tuvo a partir de la desaparición del campo socialista, teniendo en cuenta sobre todo que el financiamiento fundamental que se tenía de carácter multilateral era externo y provenía del CAME y provenía de los países miembros del antiguo Comecon, también conocido más de esta manera. Y eso implicó un deterioro en la economía cubana, solo para recordar una cifra, que hizo que del año 93 al 94, 1993 a 1994, cayera el Producto Interno Bruto en un 34,7% y que se redujera el abastecimiento petrolero de más de 13 millones de toneladas, 13,6 aproximadamente, a 6 millones de toneladas y un poco más, ¿no? Esto originó, por tanto, la necesidad de diseñar una estrategia que se le denominó estrategia de supervivencia y desarrollo. Incluso puedo decir que cuando se decía estrategia de supervivencia y desarrollo como una definición de la dirección del gobierno y del partido en el país, yo mismo decía, pero desarrollo, ¿cómo es posible con esta situación que tenemos, ¿no? Esa estrategia se sustentó sobre todo en un análisis en términos de diagnóstico de las capacidades que Cuba tenía para ello. A la altura de 2 años después empezó a crecer la economía. Se ha mantenido creciendo en un ritmo prácticamente del 4,4% aproximadamente, y en los últimos años, como resultado también de la crisis financiera que ha estado golpeando al mundo entero, la economía creció, el Producto Interno Bruto aproximadamente en un ritmo de 2,5, desde el año 2009 hasta el año 2012, más o menos, 2008, 2009. De esta manera, cuando uno dice imagen Cuba, se ha producido una especie de corriente en la cual se ha intentado deformar el objetivo original de todo ese proceso, que era la construcción del socialismo. En el año 2010 tuvo lugar un proceso también de discusión con la población, inclusive en función del 6º Congreso del Partido, que tendría lugar en abril del año 2011, y se produce una discusión sobre la base de una plataforma, pudiéramos decir de esta manera, un programa denominado los lineamientos para la política, los lineamientos del Partido y la Revolución para la política económica y social, que iban y se llevaban a ser discutidos en el 6º Congreso del Partido. Estos lineamientos recibieron más de 3 millones de opiniones, en un proceso que yo diría probablemente ha sido el proceso más inclusivo que hemos tenido. Puede que haya algún otro similar, pero las cifras, la manera de gestionar inclusive la opinión pública y la participación de la opinión pública en el análisis de esos 291 lineamientos, trajo como consecuencia que desde los barrios hasta inclusive los niveles máximos de dirección del país, se modificara alrededor del 62% de los lineamientos y adicionalmente a eso también se agregara un 12% de lineamientos nuevos. Por lo tanto se pasó de 291 a 313. Es importante tener claro también en ese sentido, y hablando de la imagen, que de todos los lineamientos analizados y aprobados,
no se modificó el lineamiento que define, que es el número 1, que Cuba avance en función de la construcción del socialismo. Cosa que ya a inicios de los años, o sea, de la década de los años 2000, se había llevado a cabo un referéndum en términos prácticos en relación si nuestra sociedad debía construir el socialismo o no. Y prácticamente el 90% de la población votó, más del 90% de la población, y el 90% y un poco más aprobó que esa fuera el camino y la solución. Yo pienso que no. O sea, no solo pienso que no, sino que es que los pasos que se están dando no conducen a esa dirección. Primero porque, por eso hablaba de estrategia, política y gestión. En términos estratégicos, el objetivo que se persigue es precisamente construir el socialismo. Construir un socialismo con bases más sólidas. Construir un socialismo, como se ha planteado, sustentable y a la vez también próspero. La prosperidad tiene que estar condicionada al desarrollo de niveles de eficiencia y de eficacia en términos de la toma de decisiones, de asegurar en qué dirección debe estar el peso fundamental de la actividad económica del país. Eso, desde ese mismo punto de vista, se expresa también en que la concentración de la base fundamental para el desarrollo del país seguirá estando en la empresa estatal. Y esto ha conducido precisamente a una transformación de algunas de las políticas públicas que han venido teniendo lugar en función de asegurar que la empresa estatal cumpla su función como tal. El centro más importante de este proceso, o mejor dicho, de esta acción, ha estado condicionado por definir la necesidad de separar las funciones gubernamentales de las funciones empresariales, o dicho de otra manera, las funciones estatales de las funciones empresariales. ¿Con qué fin? Otorgarle más autonomía a las empresas. El desarrollo de cooperativas más allá de las cooperativas agropecuarias, avanzando en cooperativas no agropecuarias. A esos efectos se ha seleccionado, digamos, en un entorno de experimentación, empresas que se organizan, en este caso, como organismos superiores de dirección empresarial, que al final del camino constituyen verdaderamente como especie de un conglomerado en una misma dirección y en una misma rama, intentando estructurar la cadena productiva y la cadena de valor en toda su dimensión. Y a la vez, institucionalmente, algunos organismos que su función fundamental ha sido en la práctica de carácter empresarial, ministerios como el Ministerio del Azúcar, por ejemplo, que ha pasado a ser una organización superior de dirección empresarial que agrupa alrededor de 56 empresas aproximadamente de aseguramiento y que integra toda la actividad productiva en materia de producción de energía de azúcar y de derivados. Y en otra dimensión, una empresa que se dedica a cultivar el camarón, o sea, al proceso de piscicultura, en términos, pero específicamente en el camarón. En estas tres empresas se produce una organización de este tipo. Y estas organizaciones van a tener, desde el punto de vista experimental, la capacidad incluso de aprobar los planes de las empresas subordinadas. Por lo tanto, se les centra un mayor nivel de autonomía de decisiones. Conjuntamente con eso utilizarán parte de sus propios fondos para generar un proceso de acumulación, de crear fondos de compensación para enfrentar situaciones de crisis o de otra índole en el contexto de la empresa, y decidirán también que parte de esas utilidades que obtengan estarán destinadas a incrementar los salarios de los trabajadores. Mecanismos que además se integran con la creación de junta directiva y de la participación de los trabajadores en el proceso de decisión de la actividad empresarial. Desde el punto de vista cooperativo, hay empresas que van a pasar de servicios, de transporte, etcétera, a integrarse de empresas estatales a cooperativas. Se han seleccionado alrededor de unas 230, 240 empresas para llevarlas a este proceso de cooperativas no agropecuarias. Esa selección
hay que decir que ya avanza en términos de 126 empresas que ya están arrancando con este proceso, seguirán incorporándose el resto en la medida en que se continúe creando las condiciones para ello hasta la cifra que dije anteriormente, y funcionarán cumpliendo los 7 principios elementales del proceso cooperativo que se conoce a nivel internacional, en el cual la participación estatal no existe. Existirá solamente tal vez desde el marco regulatorio en términos de políticas públicas, asegurando, que es uno de los objetivos, que esas cooperativas funcionen verdaderamente. Y el trabajo por cuenta propia, que es indudablemente una forma de trabajo individual, particular, que no es nuevo en su funcionamiento en nuestro país, en términos reales. Desde el propio periodo especial, el inicio del periodo especial en los años 90, surgió como una forma, o se desarrolló aún más verdaderamente. En estos momentos se han incrementado las actividades económicas en las que es posible, o sea, las licencias y el otorgamiento de licencias para determinadas actividades. Alcanza una cifra de más de 350.000, 370.000 trabajadores por cuenta propia. Pero es importante tener presente que la gestión y la función de este trabajo por cuenta propia no constituye un aporte en el sentido de que dinamiza el proceso productivo y de servicios, de que permite indudablemente elevar la calidad de vida de la población, porque hay servicios, no en el orden de servicios públicos, servicios comerciales, etcétera, de otras índoles, que lo desarrollan, servicios gastronómicos, etcétera, pero no radica en ello tampoco el peso fundamental de la actividad económica del país. Y eso ha venido acompañado de un marco regulatorio desde el punto de vista jurídico, en el cual incluso la política tributaria estimula, y la política impositiva está estimulando el desarrollo de esa actividad, porque al final del camino tributa al interés de la sociedad. Pero el peso fundamental se mantiene en la empresa estatal. Es un modelo de gestión para Cuba y que va cada vez más a identificarse en las particularidades de Cuba, que algo que se extiende y se amplía es el hecho de que este modelo de gestión incorpora un nivel de autonomía en las condiciones actuales que va desde lo territorial y lo local hasta el nivel global. Desde ese punto de vista, bueno, sí es un modelo. Es un modelo porque tiene una proyección estratégica propia a resolver los problemas nuestros. Es un modelo desde el punto de vista del modo de funcionamiento, del diseño de las medidas y acciones que se expresan como políticas y que se gestionan de una manera muy particular como políticas, pero que además se diseña el conjunto de normas, de regulaciones apropiadas a Cuba que va a garantizar que funcione. Un ejemplo de eso es, volviendo a las cooperativas, recientemente se acaban de aprobar 2 normas jurídicas, la 300 y la 304, en el contexto de la actividad agrícola, que hace que las unidades básicas de producción cooperativa, que se crearon con el fin de gestionar la propiedad estatal en la producción agropecuaria, cumpla con las mismas condiciones que las cooperativas de créditos y servicios, que las cooperativas de producción agropecuaria, de manera que esto tribute y contribuya a elevar la producción agrícola, reducir por esa vía las importaciones de alimentos y asegurar precisamente avanzar en función de pudiéramos decir, la autosuficiencia alimentaria, que es uno de los objetivos fundamentales en términos de largo plazo, de mediano y largo plazo, que tiene la estrategia de desarrollo cubano en las condiciones actuales. El bloqueo casi, primero, nos ha acompañado desde el año 1962, o sea, una cosa extraordinaria, ¿no? Creo que le imprime a la Revolución Cubana un carácter, yo diría, único, porque ningún otro país del mundo ha estado sometido a condiciones como esa.
indudablemente crea dificultades, conduce a crear limitaciones desde el punto de vista de la gestión eficiente de la economía cubana. Voy a poner solamente un ejemplo. Un barco que lleve mercancías a Cuba y que descargue esas mercancías en Cuba tiene la prohibición de tocar puerto norteamericano durante 6 meses. Por tanto, ahí radica una diferencia esencial que desde hace muchos años se ha venido analizando y discutiendo, ¿no? Y es que no estamos hablando de embargo, estamos hablando en términos reales de bloqueo que trasciende y va más allá, inclusive de las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos, a limitar la actuación de terceros. Ahí hay un ejemplo. Pero tiene un impacto también desde el punto de vista social. Cuando determinados medicamentos que el país requiere adquirir, e incluso materia prima para la producción de medicamentos que el país requiere adquirir para tratamiento de niños, por ejemplo, con cáncer o determinados tipos de patologías, no los puede adquirir y tiene que adquirirlo a través de terceros con un incremento del gasto, un incremento del precio y el costo para adquirir ese producto. Por lo tanto, el bloqueo en términos reales se convierte en un instrumento de limitación a las capacidades de desarrollo cubano. Hay que decir que eso también, por otra parte, se ha venido, bueno, pues enfrentando, gracias en buena medida también a la solidaridad, hay que decirlo de esta manera, a la solidaridad internacional, a que se ha motivado la generación de capacidades en el país en función de eso, pero no es lo mismo, como ustedes comprenderán, comprar un producto a 8.000 o 9.000 kilómetros y no poderlo comprar a 100 y tantos kilómetros o 200 kilómetros de la frontera cubana. Solamente el costo en términos de transportación a veces multiplica por más de 2 y 3 el costo del producto. De esa manera, bueno, sin hablar ya de la adquisición de materias primas, de otros elementos necesarios, tecnologías inclusive, y recientemente, bueno, se han aplicado medidas hacia la banca, algunas organizaciones bancarias que le han otorgado crédito a Cuba bajo determinadas condiciones, incluso ni siquiera norteamericanas, sino de terceros países, ¿no? Eso da una idea, más o menos, pero se avanza. Pudiéramos hablar tal vez de cambios, pudiéramos hablar de transformaciones. Creo que al final del camino el neoliberalismo no encuentra solución dentro de su propia esfera de actividad, pudiéramos decir así, o dentro de su propia proyección, ¿no? Y que esto requiere indudablemente de transformaciones, requiere de cambios, y que esos cambios y esas transformaciones se darán en correspondencia con las particularidades de cada país. Un ejemplo de eso creo que viene teniendo lugar en América Latina, dicho de otra manera, ¿no? En el cual después de muchos años incluso de tratar de lograr formas de integración adecuadas, se va avanzando hoy día sobre la base del ALBA, por ejemplo, sobre la base de CELAC, enfrentando un impacto que ha venido teniendo el llamado tratado comercial, ¿no? Este tratado que Estados Unidos trató de desarrollar y desarrolló en alguna medida, pero que al final del camino no logra totalmente su objetivo gracias a estos pueblos. Y las particularidades de esos procesos, bueno, pues ahí está Ecuador, está Bolivia, está Venezuela, y también hay que decir que como procesos revolucionarios tienen características diferentes unos de otros y responden en cierta medida también a las particularidades de cada país, de cada cultura, de cada identidad, pero que no es menos cierto que avanzan en función de cambios y transformaciones. Por eso decía con anterioridad este elemento, ¿no? Creo que forma parte de ese devenir. El mundo tiene que cambiar porque un mundo mejor es posible, eso es una realidad, ¿no?
Esa es una vieja aspiración de América Latina, sobre todo, porque recuerdo que a la altura de los años 70, aproximadamente mediados de los años 70, ya eso era una aspiración de aquello que definíamos como el nuevo orden económico internacional. Y surgió en los organismos multilaterales la demanda de que existieran medios y vías para analizar y enfrentar la acción de las transnacionales en ese sentido, en las relaciones tanto comerciales como de inversiones y demás en relación con los países subdesarrollados. Recuerdo que uno de los casos más significativos que se tuvo lugar en aquella época fue el análisis del cual era la experiencia de Ecuador, en el sentido de la manera a través de la cual la Texaco adquiría el petróleo proveniente de una empresa ecuatoriana y cómo después se vendía en el mercado internacional a otros precios, dejando una ganancia verdaderamente irrisoria a la sucursal de la transnacional petrolera en Ecuador. Y ejemplos de ese tipo se han analizado a lo largo de los años. La manera a través de la cual es posible regular las normas de conducta de las empresas transnacionales, incluso en detrimento del medio ambiente y de la gestión ambiental de los países hacia los cuales llevan a cabo las inversiones y con los que tienen relaciones comerciales. Pienso que esto es parte de ese proceso, ¿no? Y creo que el ALBA tiene una posibilidad real de contribuir en eso, ¿no?